El decreto que congela alquileres y suspende desalojos finaliza el 31 de este mes y a partir de este momento los inquilinos que tuvieron dificultades durante la pandemia para cumplir con los contratos deberán comenzar a pagar en cuotas la diferencia acumulada. Hablamos de este tema con la doctora Verónica Sacheta, abogada y corredora inmobiliaria y titular de ADCOE. Marzo del año pasado, estamos hablando de 2020, sale el primer DNU, que es el 320, en donde lo que se hace es congelar los aumentos de los alquileres. No los alquileres, sino los aumentos. Entonces, ¿qué se estipuló? Que el precio del alquiler fuera el mismo y se mantuviera, y que esos aumentos, a partir de septiembre, porque el primero fue hasta septiembre, se empezaron a pagar en cuotas, en un mínimo de 3 y un máximo de 6. En septiembre, ¿qué pasa? Se prorroga nuevamente y ahí llegamos hasta este año. ¿Qué pasa ahora? El 31 de marzo ya dijo el gobierno que no se vuelve a prorrogar. Entonces, a partir del 1 de abril hay que pagar las cuotas estas o la deuda que se haya generado, no solamente por los aumentos, sino que hay gente que también no pagó el alquiler. Entonces, toda esa deuda hay que pagarla a partir del 1 de abril en cuotas. Incluso ahora está la posibilidad de 3, 6 o 12 cuotas. Asimismo, ¿qué pasó? Estamos hablando desde marzo del año pasado. No se podían ejecutar los lanzamientos de desalojos. Básicamente no se podía desalojar a nadie. Hasta el 1 de abril. Entonces ahora el 1 de abril, nosotros ¿qué vamos a tener? No solamente que hay que saldar las deudas, sino que a su vez quienes ya tenían iniciado un proceso y estén en condiciones de ejecutar ese desalojo, lo pueden hacer. A partir del 1 de abril. ¿Qué pasó también? El DNU nos dio la posibilidad de que ante cualquier conflicto se vaya a la mediación. Hay una instancia previa en donde las partes medien e intenten resolver el conflicto. Eso mismo, cuando en julio, estoy hablando de marzo del año pasado, de julio del año pasado, la ley de alquileres. La ley que dispuso también de que la mediación sea obligatoria. Entonces, ahora que nos encontramos próximos a abril, sí o sí, quienes tengan conflictos, ya sea por falta de pago o por cualquier otra cuestión, van a tener que ir a la instancia previa de la mediación. Todas las condiciones o las mayores condiciones que impuso la ley se trasladan al precio del alquiler, básicamente. Entonces, los propietarios, ante la incertidumbre de cuáles van a ser los aumentos, porque si bien ahora los aumentos van a ser anuales, según la ley nueva, pero no hay índices para eso. Y los índices los va a fijar el Estado, que o sea, todavía al no haberse cumplido un año no tenemos certidumbre de cuál va a ser ese índice. Entonces, ante esa incertidumbre, los propietarios aumentaron los precios de los alquileres. Siempre, digamos, el acuerdo entre partes existe. A veces se puede trasladar al contrato, a veces no, porque justamente tenemos una ley que pone algunos parámetros. Hay propietarios que esos parámetros, al no aceptarlos, lo arreglan de otra manera, y hay inquilinos que lo aceptan y otros que no. Entonces siempre al final termina perjudicando, porque lo que una propiedad que en marzo, a lo mejor para alquilarla, costaba 10.000 pesos, cuando entramos a julio y ya estábamos mínimo con un 30% más por esta incertidumbre de no saber cuál es el índice. Que si bien en julio, cuando ya se haya cumplido un año, vamos a saber cuál es el índice. Entonces se van a acomodar un poco más los precios, porque el propietario al redactar el contrato, no el propietario en realidad, o el corredor o el abogado al redactar el contrato, va a saber cuál va a ser el aumento de acá un año. Entonces con eso tenés una base para saber cuál es el precio que corresponde de alquiler. Bueno, la registración fue otra cuestión que salió hace 20 días. Todavía nosotros acá no tenemos registro de lo que se traslada al propietario en cuanto a costos. Pero ¿qué va a pasar? Si hay personas que se tengan que recategorizar, estamos con el mismo problema. Lo va a trasladar al alquiler. Porque si yo paso de monotributista a ser responsable inscripto, y lo van a trasladar al costo del alquiler. Entonces al final siempre terminamos en el mismo lugar, digamos, nos termina perjudicando al inquilino, que es al que tratan de beneficiar. Si bien tienen la opción de denunciar el contrato y descontar el 40% del impuesto a las ganancias, no todo el mundo le descuenta el impuesto a las ganancias. Entonces el beneficio no se termina viendo para el inquilino.
siempre invitamos a las partes, tanto propietarios como inquilinos, a que entre ellos negocien y charlen, cada uno explique cuáles son las posibilidades. Que le diga hasta dónde puede, hasta dónde no, para no comprometerse a más de lo que no puede y terminar al final no cumpliendo nada. Es obligación de cada propietario tener declarados esos bienes, el destino que les da y declarar si los alquila o no los alquila. El problema en todo caso que puede llegar a tener, por eso depende de cada situación particular, por ejemplo, si un propietario alquila campos, por decirte, entonces tiene declarados ciertos ingresos. Cuando suma los ingresos, a lo mejor del destino habitacional, departamentos o locales, quizás es lo que te digo de que tiene que recategorizarse. Y no son cuestiones que haya tenido en cuenta a la hora de ponerlo en alquiler. Y ahora son obligatorias, entonces tiene que empezar a mediar esas cosas. Los mayores costos que él insuma los va a trasladar al alquiler. Hay mucha gente que nosotros vemos acá que termina haciendo estos acuerdos entre partes porque no cumple con los requisitos de garantes. Entonces podría haber un Estado más presente en ese sentido de ayudar al inquilino por el déficit habitacional que tenemos, aunque sea a ver la posibilidad de darle una mano para ver cómo alquila, darle un préstamo, algo que le sirva de garantía para alquilar con todas las condiciones como quien tiene para cumplir con todas esas condiciones. Entonces ahí es cuando vemos nosotros todos los abusos. Es como tómalo o déjalo. Bueno, si no cumplís con los requisitos que cumple la mayoría, estamos hablando de un nivel, y bueno, lo alquilamos así. Y después termina siendo las condiciones que pone la otra parte. Tanto en comercio como en destino habitacional, propietarios inmobiliarios que tuvieron predisposición cuando la gente dijo no puedo, bueno, ¿qué podés? En ese sentido, muy bien, la verdad, todos saben la normativa, todos sabían el DNU, cuáles eran las posibilidades. Bueno, nos sentamos a dialogarlo, a ver qué es realmente lo que vos podés, haciendo un lado el DNU, pongámonos de acuerdo. Decime vos qué podés y qué no, y si no, bueno, nos regimos por lo que dice el DNU, pero no termina más que generando deuda a largo plazo y que ahora en abril hay que pagarlo junto con el alquiler. O sea, es un número importante.